Hola, buenos días a todos. Estoy encantada de estar aquí con vosotros hoy y esperamos simplemente un momento que se conecte todo el mundo. Bueno, mientras tanto es que esperamos, sigo diciendo bienvenida, buenos días y en un minutito empezaremos. Antes de empezar con el tema de nuestro webinar, voy a llamar un momento a mi compañera desde la cabina de control, así que os pueda dejar todos los detalles de la plataforma y de la organización de nuestro webinar. Hola, buenos días a todos. Solo quería decir que la plataforma os permite hacer preguntas en cualquier momento y podéis usar el chat que veis a la derecha y está moderado. Así que vuestras preguntas serán privadas y solo la verán nuestros ponentes que le responderán al final del webinar. Y además será un webinar interactivo, así que lanzaremos algunas encuestas en directo para conocer vuestra opinión y nada. Esto es todo, entonces gracias y que lo disfrutéis. Dejo la palabra a Laura. Muchísimas gracias, Ale. Bueno, antes de empezar, vamos a comentar un momento lo que es el título del webinar de hoy para aclarar lo que queremos decir, lo de que estamos hablando. O sea, hoy hablaremos de gestión documental inteligente y hemos elegido, la verdad, un asunto bastante fuerte en decir que el futuro ya es una realidad ahora, pero esto porque lo que haremos será intentar contaros con ejemplos muy prácticos lo que se puede hacer en vuestra empresa y además lo que nosotros ya hemos hecho en nuestro caso de éxito. Entonces, empezamos con, antes que todo, el botón de presentarme. Yo soy Laura Ginex y soy Senior Manager en BIOS Management y desde casi 10 años me ocupo de optimización de procesos y gestión documental. Hoy tengo el placer, claramente dicho, de contaros un poco más de nosotros y de cómo utilizamos la inteligencia artificial en nuestro proyecto de transformación digital. La agenda del día va a ser organizada de esta forma. Ya hemos empezado con la introducción y después nos iremos a concentrar directamente en lo que es el enfoque de este día, o sea, los servicios de inteligencia artificial con Arxiver, que es la plataforma que utilizamos en esta tipología de proyecto, y después comentaremos las que son esas funcionalidades, o sea, de extracción de datos y de clasificación de documentos, y después veremos con un caso práctico, lo que decía antes, también cómo hemos entrenado la Machine Learning y la funcionalidad de búsqueda semántica. Y claramente al final no podemos olvidarnos de nuestras conclusiones y nuestro takeaway. Bueno, para introducir el tema, ¿qué es BIOS Management? BIOS Management es una empresa que tiene 20 años de experiencia en ayudar a empresas en su propio crecimiento, en sus actividades de transformación digital y en el desarrollo de soluciones para que el management pueda tomar decisiones más informadas. Nuestro claim siempre ha sido lo de transformar cada dato, cada información en valor por la empresa. Esto cómo se hace, cómo lo hacemos nosotros, lo hacemos conectando la que es nuestra doble alma, o sea, de un lado la capacidad de tener consultoría estratégica y de otro lado nuestro conocimiento técnico que nos permite de poner en marcha las soluciones
que vamos a estudiar de forma personalizada para cada cliente. Lo que me gusta decir en este caso es que la relación que llevamos con nuestros clientes va a ser mucho más de partnership que como simplemente proveedores. Esto porque nos gusta acercarnos a nuestro cliente y tener una relación que pueda ser de largo plazo. Por eso también nuestro crecimiento territorial ha basado un poco desde esto, como podéis ver ya desde la pantalla. Hablando de nuestro trato de partnership, me encanta también poder nombrar Asset, que es una asociación de la cual formamos parte desde este año y que puede ser seguramente una buena ocasión por encontrarnos entre Madrid y Barcelona, y además hablar también de la partnership estratégica que hemos cerrado con Gartner, con el objetivo de poder desarrollar las mejores soluciones por las necesidades de nuestros clientes y de las empresas de hoy. Siguiendo un poco más para entrar en el tema que estamos comentando, hablamos de nuestra relación con Arxivar. Somos partner de Arxivar desde más de 10 años y con Arxivar desarrollamos proyectos de Business Process Management y de transformación digital. Esta es una relación, como se puede decir, bastante larga, entonces llevamos mucha historia compartida y mucho conocimiento y experiencia que nos ha llevado hasta aquí. O sea, juntos hemos llevado proyectos de forma de natura organizativa, como he dicho anteriormente, o sea, donde hemos podido conectar nuestra capacidad de consultoría, de entender la necesidad del cliente, de optimizar sus propios procesos y ponerla en marcha después con una herramienta potente como esta y también, como decíamos, producir datos que además al final se pueden utilizar y se pueden leer. En todo esto somos partners desde tiempo y además somos también partners internacionales y así quiero lanzar un pequeño guiño sobre el tema que podríamos encontrarnos. Podéis encontrar Arxivar también a la Fiera de Málaga, el Digital Enterprise Show, que será 10, 11 y 12 de junio, me parece. Esa sería una buena ocasión para conocer también en persona el fabricante de lo cual estamos hablando. Pero además de esto, en nuestra relación hemos, como hemos dicho, desarrollado muchos proyectos. Tenemos un instalado bastante grande de clientes y un equipo fuerte técnicamente, todos son certificados y bastante grande. Pero vamos al grano, ¿qué es Arxivar? ¿De qué estamos hablando hoy? Arxivar es una herramienta, claramente es un software y sobre esta pantalla la verdad es que podría hablar una hora entera, pero no es esta la del webinar, por esto me enfocaría sobre 3 palabras clave: documentos, procesos y usuario. ¿Qué quiero decir? Que aquí podemos ver un abanico de funcionalidades que claramente una herramienta de gestión documental y gestión de procesos lleva. Pero quiero, ¿cómo se dice?, enfocarme más sobre lo que es el tema de hoy, o sea, lo del utilizo de la inteligencia artificial y en particular con sus funcionalidades de búsqueda semántica, hemos dicho, y análisis y clasificación de los documentos. Sin olvidar claramente lo que al final de todo esto va a ser el verdadero protagonista, creo que es lo que nos permite de llevar toda esta funcionalidad en la realidad, que es la integración, la capacidad y la fuerza de poder crear integraciones con otros sistemas. En este abanico de funcionalidad claramente hablaremos de cómo los documentos entran, cómo los procesos se pueden optimizar y todas las otras funcionalidades típicas de una herramienta de gestión documental. Claramente nosotros al final de todo esto estaremos a disposición para profundizar todo lo que no vamos a tocar en este día, donde el objetivo nuestro es hablar de casos prácticos y de los ejemplos que pueden un poco encender vuestra fantasía para ponernos un poco al día de lo que estamos haciendo y estar en el tema de inteligencia artificial. Esto no quiere decir claramente que no existe todo lo que hoy vamos a contar rápidamente. Regresando entonces al tema de inteligencia artificial en Arxivar y de integración, vamos a aclarar un poco cómo funciona esta tipología de servicio. Arxivar ya lleva de forma integrada y permite el desarrollo de modelos
con Microsoft Azure. Bajo de este paraguas, como se puede ver, existe la primera funcionalidad más grande que hemos llamado AI Analyze, bajo de la cual están las funcionalidades más específicas de extracción de datos de documentos y clasificación de los documentos mismos y la búsqueda semántica. De otro lado, a mi derecha, podemos ver cómo es posible, cómo Arxivar nos permite, a través de la integración con Web API, por lo tanto, la integración y la comunicación con otros servicios y otros servicios de soluciones de AI en este caso. Todo esto porque creo que es muy importante de comentar, porque eso nos permite de tener un ecosistema que sea abierto y flexible y que nos permita también de elegir la que es la mejor tecnología para resolver vuestros problemas y aún ampliando más las posibilidades de automatizar y innovar al interno de una empresa. Claramente estamos hablando de funcionalidades con la cual el objetivo final es lo de agilizar los flujos documentales, reducir los errores y recuperar las informaciones de manera más inteligente. Entonces, hecho este cuadro general, vamos a ver en el particular lo que hace el AI Analyze. Empezamos desde un dibujo que será útil más adelante en la presentación. ¿Qué pasa? Antes que todo, AI Analyze es una aplicación web que es integrada en la suite de Arxivar y que, como hemos dicho, permite de analizar los documentos, extraer las informaciones y clasificarlos de forma correcta. Aquí hago un par de ejemplos rapiditos, lo que puede ser una factura, un currículum vitae, un contrato, un documento de transporte, imaginar todos los documentos que tenéis en vuestra oficina. Claramente, ¿qué pasa? Que los documentos se cargan en la herramienta, los modelos de Machine Learning empiezan a trabajar y extraen las informaciones específicas y el usuario puede simplemente verificar los datos que son extraídos. Dos cosas súper importantes. El primero, tener los documentos digitalizados. Y la segunda es claramente la inversión del tiempo del usuario. Sobre de esto, me gustaría lanzar el primer pool para saber más o menos cómo estáis gestionando vosotros en vuestra empresa los documentos, que esta es la premisa de todo lo que estamos contando hoy. Mientras tanto, vosotros podéis ver el porcentaje que cambia. Para mí es muy interesante poder leer vuestras respuestas. Claro, veo que aún se sigue utilizando papeles, me parece normal, o sea, la razón por la cual desarrollamos estos proyectos es ayudar exactamente a las empresas a mejorar esto en la gestión del tiempo. Bueno, os dejo un momento más que veo el porcentaje que se mueve rápido. Bueno, veo también cambio. Las opciones son un desafío. O sea, tenemos formato papel, tenemos la hoja de cálculo, nuestro queridísimo amigo Excel que nunca podemos olvidar, ya gente que gestiona a través de la nube y quien tiene ya también sistemas de gestión documental. Muy bien, muy bien. No sé si ya habemos terminado con las respuestas. Ok, yo diría que podemos seguir. Muy interesante. Comentaremos esto. Además, no sé si lo hemos ya dicho, vamos a comentar después todas las preguntas que haréis y respuestas al final del webinar para intentar de estar en el tiempo que nos habíamos, que habíamos dicho. Bueno, regresando a nuestro tema principal, estamos hablando entonces de extracción de datos con inteligencia artificial y clasificación de documentos. Pero ¿esto qué quiere decir? ¿Qué estamos cambiando? Aclaramos un poco más este punto. Lo que teníamos hasta, entre comillas, ayer es la extracción de datos de forma tradicional, o sea, con reconocimiento óptico de carácter. Esto, funcionalidades se limita, entre comillas, a leer y reconocer el texto que está presente en los documentos, basándose sobre qué?
palabras claves y coordenadas posicionales. Esto gestionando sobre todo documentos que ya están estructurados. Lo que hace la inteligencia artificial en este caso es ir más allá, o sea, desarrolla la capacidad de reconocer, interpretar y entender el contenido de un documento, incluyendo también los tratos de manuscritos, ¿no? Esto que permite hacer de extraer información clave, contextualizarla y permite al usuario de tomar sus propias decisiones. O sea, gracias a los modelos de inteligencia artificial, entonces se reconoce y se comprende la información que es contenida en el documento, superando lo que teníamos antes simplemente con una extracción de OCR. Ma esto lo vamos a ver de forma aún más clara a través de este ejemplo. Imaginaros de tener numerosos currículum, que ese es un ejemplo bastante sencillo, recibidos en distinto formato y distinto diseño. Vuestro objetivo en este caso claramente sería de poder procesar estos moles de documentos y extraer automáticamente las informaciones clave. ¿Qué pasa en este caso? Que el OCR claramente convierte el documento en un texto digital, pasando pero llevando para cada carácter. El límite de esto es que el resultado puede ser un bloque de texto que no está estructurado y donde las informaciones relevantes al final deben ser individuadas por parte de un usuario sí o sí. Esto claramente qué impacto tiene, que se pueden cometer errores en el procesamiento de estos documentos y que se consume un montón de tiempo. Lo que puede pasar ahora, al día de hoy, con la extracción a través de inteligencia artificial, va a ser al revés, o sea, será posible interpretar los distintos formatos, y aquí podemos ver ya el primer cambio, mediante modelos llevados por la Microsoft Azure en este caso, que pueden ser preconfigurados o que pueden ser modelos personalizados según exigencia específica. Y en este caso, claramente, ya como se veía antes, teníamos la línea roja y aquí vamos a ver la línea verde de cómo la herramienta ha sido capaz de individuar las informaciones claves que queríamos con la lectura inteligente del documento, procesando un gran número de documentos en un corto plazo y llevando así a un proceso mucho más rápido, mucho más preciso y capaz de reducir los errores. Pero ahora vamos a ver, así como prometido, lo que estoy comentando con una pequeña demo que os voy a hacer. Un momento que comparto mi pantalla. Un segundito. Aquí estamos, perfecto. Aquí podéis ver cómo hacemos el acceso a Arxivar desde su propia página web. Aquí vamos a ver cómo se carga el menú. Podemos ver arriba nuestras dashboard. Aquí a la izquierda vamos a empezar el proceso de carga. Aquí se abre lo que es el formulario, o sea, lo que podéis ver normalmente en cualquier página web, donde se empiezan los campitos rojos, y ahora voy a cargar de forma manual, aquí en este caso simplemente por nuestra exigencia, el documento. Lo que pasa, aquí vamos a ampliar un momento el documento que hemos elegido y es una factura. Esto lo hemos desarrollado por un cliente italiano, por esto perdón el italiano. Vamos a tocar el botoncito. Y aquí en la inteligencia artificial podemos ver cómo nos ha permitido ya en un clic de mapear todos los campos y de este puntito verde que os vais a ver es el control que hace nuestro usuario con el nivel de confianza. Esto permite de agilizar. Otra cosa que quiero decir, más que todo es que no hemos insertado solo las informaciones del encabezado, ma además hemos insertado también la línea de cada factura. Este es un detalle, entre comillas, súper importante porque el ejemplo no lo hemos elegido casualmente, además porque, como he dicho anteriormente, nosotros podemos seguramente automatizar el proceso de carga. Ahora estoy haciendo una salva, un graba. Pero también, exacto, aquí lo tenemos todos y podemos ver cómo la factura que hemos grabado está ya en nuestro sistema automáticamente y puede finalmente tomar vida. Ahora lo vemos con lo que es la tarea, donde tenemos todas las informaciones clave, aquí las instrucciones,
con lo que tenemos que hacer como usuario y la posibilidad, en este caso, de aprobar la factura. Esto porque decía que era bastante interesante y hacía ya un guiño sobre el tema de, ok, aquí estoy, sobre el tema de la gestión de la factura, porque hemos desarrollado esto por un cliente italiano que tenía que gestionar factura que se recibían desde proveedores externos del exterior, pero también eso se podría en un futuro conectar con todo lo que es la roadmap para la gestión de facturación digital a facturación electrónica futuro, perdón. Quería justo conectarme con este tema. Claramente este ejemplo funciona, como hemos visto, con una factura, puede funcionar con otros documentos, como hemos dicho anteriormente, que puede ser un currículum. Y además de todo esto, los beneficios que podemos llevar con funcionalidades de este estilo, hemos dicho, seguramente va a ser la reducción del tiempo necesario por el ingreso manual de los datos, la disminución de los errores, la capacidad de optimizar el tiempo que vamos a dedicar a las actividades de bajo valor y invertir mucho más en las actividades de alto valor, que pueden ser el control de los procesos, el monitoreo de las tareas o el análisis de todos los datos que hemos producido a través de nuestros procesos. Entonces, aquí otra vez me gusta poder repetir cómo procesos de este estilo, proyectos de este estilo, sí son proyectos de natura tecnológica, porque claramente ponemos en marcha el desarrollo de el dibujo de flujos específicos, nos integramos con vuestros sistemas, vamos a leer las informaciones, pero además de esto lo que hacemos es trabajar con vosotros en la optimización de procesos y en vuestra organización. O sea, cómo traer lo máximo de vuestras actividades, quitando todo lo que es redundante y bajo valor, como hemos dicho. Antes de cerrar esta parte de webinar, claramente me gusta aclarar esta distinción que antes simplemente he mencionado, o sea, de cómo funciona de verdad el Arxivar Analyze y Analyze, que está basado sobre los modelos que tenemos en Microsoft Azure. O sea, desde un lado podemos tener los modelos preconfigurados que nos permiten reconocer documentos como la factura que hemos visto anteriormente, los justificantes, la nota de gastos, los contratos comerciales, documento de identidad. Estoy bastante segura que este listado en vuestra empresa también va a ser bastante largo. Y de otro lado, podemos también entrenar con modelos personalizados para podernos adaptar a la característica específica de vuestra exigencia. Y con esto la verdad es que puedo dejar la palabra a mi compañero Gabriele Marchioro, que es la persona que ha llevado el equipo de BPM, que ha desarrollado en primera persona la solución que os va a comentar nuestro caso de éxito, que está además actualmente en producción al día de hoy y que se basa exactamente sobre el entrenamiento de un modelo personalizado. Muchísimas gracias y regreso más tarde para hablar de las conclusiones. Gracias, Laura. Hola, hola a todos. Buenos días a todos. Y ahora me gustaría contaros un poco un caso práctico, que es este de este cliente. Es un proyecto que pusimos en marcha en diciembre de 2024 y que tiene, que por un cliente especializado en la impresión de packaging de alta gama. El reto principal, decimos que era analizar los documentos de compras que llegaban por correo y automatizar todo lo que es el análisis de estos documentos y la extracción de datos de estos documentos para automatizar todo el proceso. Entonces, mejorar la calidad de los datos, decimos. Y ahora os explico un poco cómo funciona todo el proceso. Básicamente, empezamos conectando el software, Arxivar en este caso, a la bandeja de Outlook. Vamos a descargar todos los correos
en archivar, así que archivar puede extraer desde el correo directamente el orden PDF, el pedido de compra PDF y enviarlo a Azure, así que vamos a extraer de forma automática. Azure va a extraer con inteligencia artificial y el modelo que hemos entrenado sobre la tipología de pedido de compra, el layout del pedido de compra y tal, va a extraer todos los metadatos, lo va a normalizar. Así que si es un idioma diferente, si tiene un layout diferente, si tiene, no tiene que ser siempre igual, va a gestionar muchísimas tipologías de pedidos de compra de forma automática y va a devolver todos los datos de forma automática a archivar, que va a guardar todos estos metadatos, y enviar al final todo al ERP, así todo de forma automática. Pero esto lo he explicado un poquito de manera más sencilla. La realidad es que hemos desarrollado este flujo que podéis ver en la pantalla, este flujo mano a mano con el cliente, y básicamente se compone de dos partes, que son la de flujo principal, que ahora voy a contar un poco, voy a explicar un poco, y la de gestión de excepciones. La de flujo principal se ocupa, como estaba comentando antes, de conectarse a la bandeja de Outlook, de correo de Outlook, y pues enviar los datos, el PDF a Azure, a enviar los datos al ERP, pero además va a gestionar excepciones. Entonces va a crear tareas, va a enviar correos, alertas, notificaciones, cuando hay errores y tal, pero, por ejemplo, hago un poco de ejemplos, no sé, acá al principio tenemos un control que va a controlar la tipología de documento. ¿Es PDF o es otra tipología de documento que Azure no va a gestionar? Perfecto, control está bien. Vamos a monitorar, a controlar el número de páginas que tienen estos documentos, o vamos a controlar si hay duplicados, no sé, si hay ya un pedido de compra que ya ha estado enviado a este correo, al correo del cliente, entonces no tenemos que elaborarlo otra vez. O si tenemos, por ejemplo, correos de cancelación de un orden, o si tenemos un cambio en un dato muy específico del PDF. Entonces, monitorar toda esta tipología de errores o excepciones y gestionarla con notificaciones, con una tarea y al final enviar todo al ERP. ¿Cómo funciona la tarea de archivar? En este caso es un poco lo que enseñó Laura antes, en el sentido que de forma automática todo se descarga desde Outlook a archivar de forma automática todos los correos de una carpeta o todos los correos en general. Pero cuando se van a generar errores, el usuario que va a ver, por ejemplo, podemos enviar una notificación por correo y también una tarea, que es esta que se ve en la pantalla, y la tarea que pone acá. Por ejemplo, a la derecha se puede ver el documento y podemos ver todos los datos que ha leído correctamente. Y puede ser que, no lo sé, por algún motivo, hay un dato que no ha leído correctamente, entonces está preguntando, ¿puedes revisar todos los datos y rellenar lo que falta en la pantalla, en el form que tiene Arxivar? Perfecto, entonces así se puede monitorar el nivel de confianza de todos los datos. Podemos poner también filtros y límites sobre el nivel de confianza, así que si está muy bajo podemos por defecto enviar una tarea al usuario que gestiona el proceso, así que lo puede revisar todos los datos y insertar lo que falta básicamente, y revisar los datos y al final guardar todo. Perfecto.
Y este proyecto, como estaba comentando antes, lo pusimos en marcha en diciembre de 2024 y hasta en el primer quarter de este año hemos automatizado el 97% de los órdenes de compra, porque por este cliente todo era como gestionado de forma manual y ahora es todo gestionado básicamente de forma automática, con un 3% pero que es lo que tiene que gestionar la persona que antes se ocupaba de gestionar todo de forma manual. Así que esta persona ahora tiene más tiempo para tareas de a alto valor y no bajo valor como esto, que insertar datos de órdenes de compra. Y esto 3% es corrección de errores o revisar documentos que muy específico que la inteligencia artificial no ha reconocido o no ha gestionado bien, y enviamos un correo, enviamos una tarea y así que lo puede revisar. Y claramente sí, acá abajo también hemos escrito que tenemos una dashboard donde todo se puede monitorar los tiempos de procesamiento, cuántos órdenes son el sistema ha elaborado correctamente, cuántos órdenes, cuántos pedidos el usuario tiene que revisar para comprobar todo, pero en el sentido que tenemos una dashboard completa donde hay todo, para monitorar todo. Perfecto. Y ahora, antes que hablar de búsqueda semántica, tenemos otra pequeña encuesta sobre lo que hemos comentado un poco ahora, en el sentido de saber un poco cómo la adopción que está en vuestra empresa de adopción de inteligencia artificial. En el sentido que ahora veo ya que estáis evaluando posibles implementaciones y algunos de vosotros ya ha hecho algunos desarrollos de inteligencia artificial, pero decimos que la mayoría de vosotros está evaluando posibles implementaciones, pero algunos también en fase de experimentación, entonces un poquito ya más allá, perfecto. Y seguimos con la parte de búsqueda semántica. Ok. Sí, antes que enseñaros un ejemplo de cómo funciona efectivamente esta búsqueda semántica, vamos a hablar un poco de qué es y qué diferencia hay entre una búsqueda tradicional y la semántica, que ahora tiene claramente inteligencia artificial. ¿Qué busca? La búsqueda tradicional, palabras exactas, ¿no? Palabras claves, metadatos que hay, por ejemplo, en el título de un documento, mientras que la búsqueda semántica es mucho más compleja en el sentido que analiza tanto como los metadatos, pero también el contenido de los documentos y el significado de estas palabras, el contexto. Un poco lo que antes podemos decir, lo que la parte de análisis de documentos, del OCR, de metadatos que vamos a extraer, lo buscamos con una búsqueda tradicional. Ahora que ya tenemos extracción de datos con inteligencia artificial, la parte siguiente es buscar estos datos con un contexto de lenguaje natural, que lo vemos en la parte de búsqueda semántica, y no solamente buscar como una frase o una query y buscar algo de sencillo en los metadatos o en el título. Podemos buscar cualquier cosa y con lenguaje natural, así preguntas como hablamos. Y perfecto, sí. Acá claramente la búsqueda semántica mucho más inteligente y orientada al contenido y no así tan limitada como un poco la búsqueda tradicional. Y perfecto, pasamos a un caso práctico. Un caso práctico, el ejemplo es si tenemos que buscar, por ejemplo, algo en las herramientas de gestión de documentos que tenemos, o en la nube a donde gestionamos todos los documentos, y tenemos que buscar configuración de impresora multifuncional modelo X. En este caso,
tenemos un título, un documento, que en el título del documento tiene procedimiento de instalación periféricos de red guía rápida, claramente acá adentro no tenemos nada de esta palabra, el modelo X tampoco. Entonces, una búsqueda tradicional, ¿qué va a pasar con una búsqueda tradicional? Que no encontramos ningún resultado, porque la palabra impresora o multifuncional no aparece en el documento. Pero tenemos modelo X que está en el contenido, el contenido del documento. Así que con una búsqueda semántica que va a analizar todo el contenido del documento, el sistema entiende que la frase donde está configuración de impresora multifuncional está relacionada con instalación de periféricos de red, se va a buscar este documento y se va a buscar la parte exacta a donde modelo X está en el párrafo ahí. Entonces, una búsqueda mucho más inteligente y sencilla y precisa. Y perfecto, pasamos ahora a una demo de lo que he contado ahora, a una demo en video. Acá podemos ver a dónde podemos buscar. En este ejemplo buscamos algo de Apple. Por ejemplo, buscando Apple, como se puede ver, los títulos de los documentos, no hay Apple en el título, pero solamente en el contenido. Y podemos ver por cada documento que tenemos en el sistema documental, hay resultados y que están relacionados con la palabra Apple, el Mac, el iPod, el iPhone. Y a la derecha podemos ver una preview del documento y a dónde está la palabra que el sistema ha encontrado en todo el contenido del documento. Y también nivel de confianza. Así que tenemos, por ejemplo, en el primer resultado, un 65% de confianza que este documento de iPod Nano está relacionado con Apple. Entonces, una búsqueda con una palabra mucho más sencilla que va a leer el contenido del documento. Pero si pasamos a buscar algo de un poquito más complejo, ahora lo estoy escribiendo en italiano, cómo enviar un correo por email. Y lo bueno es que se va a buscar documentos en otro idioma. Entonces yo lo escribí en italiano, pero acá me está buscando resultados en español y también en inglés. Y me va a buscar la parte del documento que tiene 196 páginas, a donde yo puedo ir adentro a ver la parte, la página a donde está el título o la parte que me interesa está relacionada con la frase cómo enviar un correo por móvil. Y lo busqué en italiano. Entonces, esto es la parte que puede ser un poco más de ayuda cuando tenemos que buscar esta tipología de una búsqueda un poco más en el detalle y no solamente en el título de lo que estamos buscando. Perfecto. Y ahora dejo otra vez la palabra a Laura para las conclusiones. Mil gracias. Muchísimas gracias, Gabriele, para contarnos de esta experiencia y estos casos prácticos. Vamos a retomar un poco el hilo de todo lo que hemos comentado hasta ahora y de cuáles son las razones reales por las cuales todo esto podría ser un beneficio para las empresas. Antes que todo, automatizar los flujos de trabajo y de documentos permite de tener procesos más rápidos, de tener más control, de mejorar la eficiencia en la empresa y de gestionar y automatizar todas las actividades que al final son repetitivas. Hemos dicho que al final esto se traduce siempre en ahorro de tiempo y de costes. Además de esto, seguramente introducir tipología de proyectos de este estilo y herramientas de esta tipología os permite centralizar y actualizar constantemente todas las informaciones. O sea, lo que hemos mirado ahora es cómo podemos extraer datos y ponerlo en nuestra herramienta para trabajarlo en los procesos. Pero además, imaginaros por un momento de calar esto en una realidad donde se llevan un montón de documentos distintos
por funciones distintas, por departamentos distintos, donde al final todas las informaciones están en el mismo lugar, cada uno puede ver quién que la ha modificado, la versión del documento, en qué estado se lleva, quién que lo está gestionando. O sea, hablamos de centralizar las informaciones, pero también hablamos de gestionar los procesos de forma estructurada para simplificar la vida de cada uno, mejorando también lo que es la colaboración en una empresa y minimizando todo lo que pueden ser las llamadas, el chat, el correo, teniendo todo ahí. Muchas veces hemos dicho que Arxivar trabaja como un orquestador de vuestras informaciones, o sea, porque sacamos datos desde sistemas, lo ponemos ahí, podéis cargar documentos de forma manual y automática, o sea, va a ser mucho más sencillo. Y aquí llego al tema de qué sentido tiene integrar la inteligencia artificial para clasificar los datos y extraerlo, así como hemos visto. Al final tiene un impacto muy grande en la gestión del tiempo de cada usuario, permite claramente una inversión inicial para que se pueda construir el flujo correcto o entrenar el modelo correcto, pero el resultado, el reto final va a ser lo de tener informaciones bien estructuradas, bien organizadas, nadie que hace por 3 horas la misma tarea y sobre todo una mayor precisión y fiabilidad de los datos. O sea, hemos hablado hasta ahora de cómo podemos llevar el máximo valor de los datos y la información en una empresa y eso seguramente lo podemos asegurar simplemente trabajando sobre la calidad del dato. Un buen dato de calidad claramente permite de tener más informaciones, más, o sea, como la base que sea más sólida para tomar las decisiones que estamos diciendo. Y aquí otra vez se ve un poco el impacto estratégico y organizativo de esta tipología de proyecto y de actividades y herramienta también. Y al final, aquí sobre esta, por favor, hacer un pantallazo de mi slide favorita, las conclusiones de cómo efectivamente al día de hoy la inteligencia artificial puede revolucionar la gestión de vuestro propio documento, porque no me canso de decir que lo que hemos comentado ya ha sido desarrollado y entregado al final del año pasado. O sea, todo lo que viene solo puede ser, o sea, más preciso y mejor. Vamos a elegir juntos un poco este listado de que hemos hablado, de capacidad de extraer y compilar los metadatos, los campitos que hemos visto anteriormente, la capacidad de la herramienta de clasificar los documentos que entran en su entorno y trabajar en una distribución automática, o sea, aquí tenemos la bombilla de la collaboration, optimizar y automatizar los procesos empresariales. Como hemos dicho, claramente vamos a dibujar juntos vuestro propio proceso para que cada usuario pueda hacer la tarea en el cual debe estar involucrado. La capacidad de una búsqueda inteligente basada sobre el contenido, que además parece una tontería, pero cuando tengo que buscar, no sé, la fecha de cuando he hecho el contrato específico donde he vendido este producto muy particular, un tema es llamar un par de compañeros para buscar ayuda, otro tema es poder escribir en lenguaje natural sobre mi propia herramienta donde estoy bastante seguro que los documentos están ahí sí o sí. Y al final de esto, que nos encanta también decirlo, el monitoreo y el análisis del rendimiento. Porque, ¿qué pasa? Que claramente el primer step sería quitar para siempre los papeles y la carta, automatizar las informaciones, digitalizar los procesos que os permiten de producir aún más datos. O sea, para tener bien bajo control lo que está pasando y bajo control, ¿por qué tendría que tenerlo en una empresa? No tanto para controlar lo que pasa, cuanto para evitar algún problema, para poder monitorar la situación y buscar acciones correctivas y estrategia preventiva para la gestión de vuestro business. O sea, la inversión, ¿cómo se dice? El cambio para vosotros de cómo hasta el día de hoy gestionáis vuestro tiempo tiene esta tipología de impacto, o sea, baja toda la actividad de bajo valor para dejaros tiempo a utilizar vuestro tiempo de forma mucho más inteligente. O sea, si la herramienta es inteligente, hacer la actividad redundante, a vosotros os deja un montón de tiempo más para hacer altrettanto inteligente en la gestión de vuestra empresa misma. O sea, yo veo que esta es una solución
claramente soy un poco de parte, win-win. Con esto voy a lanzar el tercer pool para saber los contenidos de hoy, si os parecen que se pueden aplicar a vuestra realidad, para saber también dónde estáis y para poder empezar una charla y entender un poco el entorno, cómo se mueve. Bien, encantada de ver este porcentaje que baila, me gusta. Bueno, por alguien puede ser algo que se aplica de forma aplicada, de forma inmediata, perdón. Además, porque los ejemplos que hemos elegido creo que son bastante sencillos para que la fantasía se haga realidad de forma rápida. Alguien más nos dice que puede ser aplicable a largo plazo. Seguramente esto es verdad por los procesos un poco más complejos donde necesitamos trabajar también en la analítica, en el análisis, entender qué punto podemos optimizar. Y alguien un poco menos optimista que nos dice que parece difícilmente aplicables. Además que yo creo que la verdad que con todos los documentos que manejamos, igualmente con una preguntita más se podía entender cómo y dónde. Bueno, perfecto. Yo creo que habéis terminado todos de contestar. No sé si desde mi cabina de control está alguna pregunta que queremos comentar. O si mientras tanto, ahora vamos a lanzar también el pool para que podáis dejar vuestros feedback. Bueno, no sé si habéis contestado todos. Retomo mi llamada a mi cabina de control para saber si queremos leer algunas de las preguntas que hemos recibido o si tenemos que profundizar todo después. Bueno, veo una pregunta aquí. Ah, perfecto, la tengo. Al utilizar esta inteligencia artificial, ¿se garantiza que los datos no salgan de la Unión Europea? Esta me parece una pregunta perfecta por Gabriele. Sí, bueno, todo el tema cumple todo el tema de privacy, porque claramente si vamos a elegir un servidor de Azure que está en Unión Europea, seguramente podemos, ¿cómo se dice? Tenemos todos los datos en la Unión Europea y que vamos a utilizar inteligencia artificial puede ser desarrollada en otro país, en Estados Unidos o afuera de la Unión Europea, pero si los datos están en un servidor en Unión Europea no hay problemas. Y además, si ya tenéis, por ejemplo, en este caso hemos hecho un ejemplo de Arxivar integrado con Azure, podemos integrar directamente la solución en vuestro entorno si ya tenéis todo el entorno de Microsoft y también Azure. Entonces no hay ningún tipo de problema. Bueno, muchas gracias, Gabri. Este tema de la privacy también parece un tema bastante caliente en estos días. Además, porque creo que hemos hablado tanto de valor de datos en la empresa y seguramente asegurar calidad y seguridad de los datos va a ser un objetivo compartido. Bueno, creo que vamos a lanzar ahora, exacto, nuestro form por los feedback. Me baja el ojo un momento en el horario. Os habíamos prometido de estar 45 minutos hablando, entonces las otras preguntas hemos prometido que le vamos a comentar todas después. Y os agradecemos un montón vuestro tiempo para estar aquí con nosotros hoy. Os dejo un momentito más para que cada uno pueda contestar a los feedback que nos ayudan un montón en mejorar. Gracias. Gracias a todos.
Muchas gracias a todos.